Bueno, llegamos con muy buen nivel, pero no tanto nivel. Por ejemplo, en 1891 éramos los terceros productores del país, no el cuarto como yo puse en mi primer libro. En 1891, terceros productores, Concordia la mayor productora, porque ya Concordia en 1891 tenía 26 bodegas y cada bodega tenía su viñedo. Nosotros nunca tuvimos los problemas que tuvo Mendoza, porque Mendoza tenía un señor que tenía bodega, pero había un plan, porque es el momento de la gran inmigración que llega al país, y entonces daban grandes facilidades para tener un terreno. El clima y la geografía de Mendoza es ideal para la vid. Entonces, ¿qué hacía? Todo el mundo producía vid. Pero cuando había que llevarle a la bodega, no, el cupo ya está. ¿Y eso a dónde iba? Le decía, bueno, haga pasas, haga coñac, ¿y a quién se lo vende? Porque no había tanta demanda. Y también cuando usted quiere saber por qué llegamos a la crisis, porque la crisis fue mundial. Nosotros en Entre Ríos sí tuvimos crisis también por la langosta. Hubo momentos que venía la langosta y bajaba muchísimo la producción, porque dejaba el campo arado, pero se volvía a levantar el viñedo. Pero cuando llegamos a la crisis del 30, Entre Ríos producía lo que se consumía, no tenía crisis Entre Ríos, pero sí tenía Mendoza. Entonces los mendocinos empezaron a presionar al gobierno, que en ese momento era Justo. Entonces, primero Justo hace la ley del 34 que crea la Junta Nacional de Vino, que tiene amplios poderes para resolver el nivel de demanda, es decir, cuánto se consume y cuánto se produce. Hasta antes de la crisis se consumía el 87 litros por cápita por año. Con la crisis pasamos a 37 litros per cápita por año. Quiere decir que las bodegas no sabían qué hacer del vino, las grandes bodegas. Y el chico, peor todavía porque no tenía a quién venderlo. Entonces, que el presidente, que no haya una ley provincial, que no lo resuelva el gobernador, porque ya no podía, a llorar a la nación. Entonces la nación decide leyes restrictivas, impuestos, propuestas. Bueno, le compramos la uva y hacemos coñac, no había quien venderle el coñac, era toda una cadena que no pasaba. Llega el 36 y fue cuando Justo presenta al Senado textuales, palabras que están en el libro, y lo repito, porque yo me estudié todo el debate de senadores íntegro, qué decía cada uno, quién defendía y quién no. Y me acuerdo que había un senador que se llamaba Sá, de esa época, que dijo, no podemos abandonar a Mendoza en esta situación, porque se iba a la quiebra. Y entonces se llega en un articulado que se discutió mucho cuánto sería, que la única manera de equilibrar entre la oferta y la demanda era extirpando, porque todas las medidas que se hicieron de estimular de que saque, se ponga cebolla o ajo en Mendoza, no dieron resultado. La gente que hace vino quiere hacer vino, no quiere plantar ajo o no quiere plantar otro cultivo. Entonces se llegó a la solución de extirpar con un cupo. San Juan, Mendoza, Río Negro, Norte, Salta, tuvo un cupo de extirpación. Y las provincias y territorios se iba a extirpar el 15% de la producción. Y el que tenía que hacer cumplir esa ley era el gobernador de cada provincia. Cuando usted es gobernador, no va a ir usted a extirpar. ¿A quién delega? Al poder de policía. ¿Sobre quién cae usted? ¿A quién va a arrancarle la vid
con un pico romperle su tonel y que ese vino se derrame que tanto esfuerzo le costó. Que no era el bien para sobrevivir, porque era una parte de su cultivo. Es decir, ese hombre no se quedaba al hambre, pero se quedaba con lo único que lo tenía de alguna manera ligado a su patria de origen. El poder de policía es más fácil agarrar a un gringo que agarrar un gran bodeguero. Y en el año 35, con la ley de Justo, la autoridad nacional fue la que se encargó de quemar todos los campos y destruir todo aquello que se había construido durante más de 50 años en la zona. Enseguida fue la solución, porque ya en el 42 las bodegas ganaban fortunas de nuevo, porque el equilibrio se dio. Y todo, porque el vino, vamos a decir, nuestro vino es muy bueno, cada día es mejor. También tenemos que decir que en la década del 90 hubo grandes inversiones que antes no las había en Mendoza. Mendoza hacía el vino como lo hacíamos nosotros. Para competir estábamos igual, porque en la exposición del 87 Entre Ríos arrasó con todos los premios y Mendoza no arrasó con todos los premios. Quiere decir que nosotros teníamos muy buen vino, ellos tenían muy buen vino, pero nosotros teníamos nuestros mercados. Cuando estoy hablando de Robinson, que vendía en Jaros y Gatti Chávez en Buenos Aires, quiere decir que el vino era de primera calidad. Y teniendo la posibilidad de dialogar con alguien que sabe tanto de la historia, es muy interesante ver qué es lo que ella ve para el presente y el futuro de los vinos en Entre Ríos. ¿Por dónde, teniendo en cuenta todo lo que sabe respecto a este tema, por dónde los viñedos entrerrianos deberían transitar? No puede competir con Mendoza en cantidad ni en calidad, pero sí puede hacer pequeñas producciones de muy buena calidad, pero con un tono distinto. Tiene que encontrar el matiz, el perfume, el color, la variedad, que si quiere hacer Malbec, va a ser un Malbec, pero que no va a ser idéntico al de Mendoza o el de Salta o el de 3.000 metros de altura, pero va a ser tan bueno como el otro, porque como calidad de vino va a ser excelente. Pero nosotros no creo que compitamos en cantidad, sino en calidad. Es decir, estamos hablando, yo soy la que hago el relevamiento, ¿cuánto tiene? Nosotros en toda la provincia tenemos 100 hectáreas de vino. No nos engañemos, no tenemos miles de hectáreas.